Su nombre era Eric. Si lo conocieras en la calle, probablemente no notarías nada inusual. Se comportaba bastante bien, tenía un trabajo decente, era educado, y si le preguntabas a sus amigos, probablemente dirían que estaba bien, pero lo que la gente no veía era la guerra silenciosa que ocurría dentro de su mente cada día. Desde que tiene memoria, Eric sentía que siempre se quedaba corto, no exactamente fracasando, solo que nunca era suficiente. No lo suficiente para sus padres, que siempre lo comparaban con su hermano mayor. No lo suficiente para sus maestros, que decían que era brillante pero carecía de disciplina. No lo suficiente para sus parejas, que parecían distanciarse con el tiempo, dejándolo preguntándose si tal vez había algo roto dentro de él que no podía arreglar. Y la verdad es que la historia de Eric no es única, es dolorosamente común. Hoy vamos a hablar de uno de los dolores más silenciosos y más devastadores que existen, en la sensación de nunca ser suficiente. Te advierto, esto va a tocar una herida que quizás ni sabías que tenías. Esa sensación de insuficiencia es una de las formas más silenciosas y más penetrantes de sufrimiento que tantas personas cargan. No siempre se muestra en la superficie. Se esconde detrás de sonrisas, detrás de logros, detrás de personas que parecen estar bien, pero por dentro carcome la autoestima como ácido lento. ¿Conoces esta sensación, verdad? Esa voz inquieta en el fondo de tu mente que susurra: deberías estar más adelante para ahora. Deberías ser más fuerte, más inteligente, más atractivo, más exitoso, más confiado, más todo. Y no importa cuánto logres, no importa cuánta validación externa recolectes, nunca es suficiente para silenciarla. Los psicólogos llaman a esto valor propio condicional. Es la idea de que tu valor como persona depende de si cumples ciertas condiciones en calificaciones, dinero, aprobación, apariencia, rendimiento. Y cuando esas condiciones no se cumplen, no solo sientes decepción, sientes que tú eres la decepción. Eric conocía esta sensación íntimamente. Cada cumplido rodaba sobre él como lluvia sobre vidrio, mientras que cada crítica lo cortaba como una navaja. El elogio se sentía temporal, la crítica se sentía permanente. Podía recordar un error de hace 10 años con más claridad que cualquier éxito de la semana pasada. Y aquí está la parte que es tan cruel. Esta mentalidad no solo viene de dentro, es cultivada, casi diseñada, por el mundo en el que vivimos. Desde el momento en que somos niños, somos medidos, clasificados, calificados y comparados. El sistema educativo nos enseña temprano: tu valor está en tu boleta de calificaciones. Las redes sociales lo refuerzan: tu valor está en tus likes y seguidores. La cultura del consumo nos dice: tu valor está en lo que compras, cómo te ves, cómo te desempeñas. Y así, millones de personas crecen como Eric, cargando una regla invisible que siempre es un poco demasiado larga. No importa cuánto progreso hagan, la línea sigue moviéndose. Es importante entender algo aquí. Esto no es solo un defecto personal, no es simplemente que algunas personas sean inseguras. Estadísticamente hablando, las tasas de baja autoestima y sentimientos de insuficiencia se han disparado en las últimas décadas. Los estudios muestran que casi el 85% de las personas en todo el mundo luchan con algún nivel de baja autoestima. Piensa, 8 de cada 10 personas con las que te cruzas en la calle están batallando silenciosamente con alguna versión de no soy suficiente. ¿Por qué? Parte de la respuesta radica en cómo evolucionaron nuestros cerebros. Hace miles de años, pertenecer a un grupo era literalmente una cuestión de supervivencia. Si eras rechazado, si no eras suficiente para contribuir, tus posibilidades de supervivencia caían dramáticamente. Entonces, el cerebro humano desarrolló una hipersensibilidad al rechazo, la comparación y el fracaso. Ese cableado todavía está con nosotros hoy, pero ahora está siendo explotado por sistemas modernos en escuelas, corporaciones, medios, algoritmos, todos diseñados para hacerte cuestionar si eres suficiente, para que trabajes más duro, compres más y te mantengas conectado al ciclo. Eric no conocía toda la ciencia, solo sabía que cada día se sentía como correr una carrera que nunca podía ganar. Establecería metas, las alcanzaría, y en lugar de sentirse orgulloso, inmediatamente movería el poste de meta más lejos. Creía que si solo trabajaba más duro, empujaba más lejos, lograba más, tal vez entonces finalmente se sentiría suficiente, pero por supuesto, ese día nunca llegó. Y tal vez conoces ese mismo ciclo tú mismo. Te dices: si solo pierdo 10 kilos, entonces me sentiré confiado. Pero cuando los pierdes, de repente quieres 10 más. O si solo consigo esta promoción, entonces me sentiré exitoso. Pero cuando la consigues, ya estás ansioso por la siguiente. Esto es el efecto de cinta caminadora. Estás corriendo sin parar, pero nunca llegas. El dolor de nunca ser suficiente no es ruidoso y silencioso. Aparece en la vacilación antes de hablar, en minimizar tus logros cuando alguien te felicita,
en disculparte demasiado, en resentir secretamente los éxitos de otros, porque su luz se siente como una sombra sobre ti. El dolor de Eric aparecía en formas pequeñas también. Reescribía correos electrónicos 5 veces antes de enviarlos, aterrorizado de sonar tonto. Se quedaba callado en reuniones, incluso cuando tenía ideas, porque pensaba que no eran lo suficientemente inteligentes. Se desplazaba por las redes sociales por la noche, comparando su vida tras bambalinas con el carrete destacado de todos los demás, hundiéndose lentamente en esa pesadez familiar en su pecho. Pero aquí está la verdad que Eric y tantos de nosotros luchamos por darnos cuenta. La sensación de nunca ser suficiente no es prueba de que estás roto, es prueba de que eres humano en un sistema que constantemente se beneficia de tu duda. Las mismas industrias que te alimentan con comparación son las mismas que te venden los productos para arreglarlo. No es un accidente. eSports. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y dejar algo claro. No estoy diciendo que la responsabilidad personal no importa. Por supuesto, deberíamos esforzarnos por crecer, mejorar, convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. El crecimiento es hermoso. El esfuerzo es significativo. Pero hay una diferencia entre esforzarse desde un lugar de amor propio y esforzarse desde un lugar de auto-odio. El primero te expande, el segundo te vacía. Y este es el corazón del dolor en cuando suficiente se convierte en un horizonte que nunca puedes alcanzar. La vida se convierte en una persecución perpetua. Nunca estás completamente presente. Nunca puedes descansar porque siempre estás alcanzando esa próxima medida elusiva de valor. Piensa en lo agotador que es eso. Imagina cargar una mochila llena de piedras donde quiera que vayas. Y cada piedra es una creencia, como no soy lo suficientemente atractivo, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente exitoso, no soy lo suficientemente confiado. El tiempo. No importa qué tan fuerte seas, el peso te desgastará. Eric ni siquiera se dio cuenta de lo pesada que se había vuelto su mochila, hasta que un día, después de años de esto, se despertó y pensó, ya ni siquiera sé quién soy más allá de esta persecución interminable. Y esa es la parte peligrosa. El dolor de nunca ser suficiente no solo hiere tu autoestima, erosiona tu sentido de identidad. Comienzas a creer que tú eres la insuficiencia misma, que eres permanente, fundamentalmente deficiente. Pero aquí hay algo poderoso. Esa creencia, por convincente que se sienta, no es la verdad. La neurociencia nos muestra que el cerebro es altamente adaptable. Los mismos caminos neuronales que refuerzan la autocrítica pueden con el tiempo ser recableados para reforzar la autocompasión. No es fácil y no sucede de la noche a la mañana, pero es posible. Históricamente, a través de culturas, esta lucha ha sido reconocida. La filosofía budista antigua, por ejemplo, enseña que el sufrimiento a menudo no proviene de quienes somos, sino de las ilusiones que adjuntamos a quien creemos que debemos ser. La psicología moderna hace eco de esto. El valor propio no tiene que ser condicional, puede ser intrínseco. Puedes aprender a verte como valioso, no por tus logros o estatus, sino simplemente porque existes. Pero aquí está el problema: reconocer esta verdad intelectualmente es una cosa, sentirla en tus huesos es otra, y ahí es donde comienza el verdadero viaje. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Si alguna vez te has sentido como Eric, si alguna vez te has mirado en el espejo y has pensado no importa lo que haga, nunca es suficiente, entonces ya sabes lo pesada que es esa carga. La pregunta no es si el dolor es real, él lo es. La pregunta es cómo respondemos a él. El primer paso es el reconocimiento. No puedes cambiar lo que te niegas a nombrar, y gran parte de nuestro sufrimiento en torno al valor viene del silencio. No hablamos de ello, lo ocultamos, asumiendo que todos los demás lo tienen resuelto. Pero la verdad es que tantas personas están cargando silenciosamente este mismo sentimiento. Cuando lo nombras, cuando dices sí, lucho con sentir que no soy suficiente, sacas al monstruo de la sombra, y en la luz pierde parte de su poder. El segundo paso es la perspectiva. Recuerda lo que dijimos antes, este dolor no es solo personal, es cultural, es sistémico. Eso significa que no es tu debilidad o defecto, es una respuesta predecible a vivir en una sociedad que prospera con la comparación y el valor condicional. Y cuando comienzas a verlo de esa manera, la vergüenza comienza a levantarse. Deja de ser estoy roto y comienza a ser el sistema está roto. Ese cambio sutil puede cambiar tu vida, pero el reconocimiento solo no es suficiente. Necesitas herramientas, formas prácticas de reentrenar tu mente y reconectar con tu sentido de valor. La psicología moderna ofrece varias, por ejemplo, los estudios muestran que practicar la autocompasión, literalmente hablarte a ti mismo como lo harías con un amigo cercano, reduce significativamente la ansiedad, la depresión y los sentimientos de insuficiencia. Neurocientíficos de la Universidad de Wisconsin encontraron que los ejercicios regulares de autocompasión, en realidad, cambian la actividad cerebral en áreas relacionadas con la regulación emocional. En otras palabras,
La amabilidad hacia ti mismo no es solo sentimental, es medicina neurológica. Otra práctica es lo que los psicólogos llaman reestructuración. Esto no significa ignorar los desafíos o pretender que todo es perfecto. Significa cambiar conscientemente cómo interpretas los eventos. Por ejemplo, en lugar de decir fracasé porque no soy lo suficientemente inteligente, podrías reestructurarlo como no tuve éxito esta vez, pero obtuve conocimiento que no tenía antes. Este cambio suena pequeño, pero con el tiempo construye resiliencia en lugar de vergüenza. Pero más allá de la psicología, hay algo más profundo en juego, en una verdad filosófica hacia la que apuntan muchas tradiciones. No tienes que ganar tu valor, no es algo externo, no es algo que otros te dan, es algo que existe por el simple hecho de tu ser. Piénsalo de esta manera, un bebé recién nacido tiene valor aunque no haya logrado nada. ¿Por qué? Porque el valor es inherente, no conditional. Y esa verdad no desaparece solo porque envejecemos, solo se entierra bajo capas de expectativa y comparación. Eric comenzó a entender esto lentamente. Comenzó a llevar un diario por la noche, escribiendo no lo que logró ese día, sino quién fue en ese día. ¿Escuchó a un amigo? ¿Notó la puesta de sol? ¿Mostró amabilidad incluso en formas pequeñas? Esos se convirtieron en sus marcadores silenciosos de valor. Y aunque todavía batallaba con la vieja voz de insuficiencia, también comenzó a sentir algo nuevo, a un susurro de aceptación. Y ese es el tercer paso, en reorientar tu medición de valor. En lugar de perseguir validación externa, interminable, comienzas a cultivar validación interna. Aprendes a definir suficiente en tus propios términos. Esto no significa renunciar a las metas o la ambición. Significa negarse a atar tu identidad a ellas. Todavía te esfuerzas, pero desde un lugar de curiosidad y crecimiento, no de desesperación. Vale la pena señalar algo aquí, esto no es fácil, no es una solución rápida. No te despiertas una mañana y de repente te sientes completo. Sanar del dolor de nunca ser suficiente es menos como encender un interruptor y más como cuidar un jardín. ¿Es trabajo diario? Algunos días olvidarás. Algunos días, la vieja voz será más fuerte que nunca. Pero con el tiempo, con práctica, el suelo cambia y lo que crece en él también cambia. Si quisieras comenzar este cambio hoy, ¿qué podrías hacer realmente? Aquí hay 3 prácticas simples pero poderosas. Haz la lista de suficiente en cada noche. Escribe 3 cosas que hiciste que te hicieron suficiente hoy. No tienen que ser grandes. Podría ser, llamé a mi abuela o me levanté de la cama aunque era difícil, o sonreí a un extraño. Con el tiempo, esto reentrena tu cerebro para notar valor en ser, no solo en lograr. Desintoxicación de comparación. Elige un día a la semana para alejarte intencionalmente de las redes sociales, publicidad o cualquier cosa que te bombardee con comparación. Dale a tu sistema nervioso un descanso. Los estudios muestran que incluso descansos cortos de plataformas impulsadas por comparación aumentan significativamente la autoestima y la satisfacción con la vida. Pausa de autocompasión. A la próxima vez que te sorprendas diciendo no soy suficiente, haz una pausa y pregunta, ¿le diría esto a alguien que amo? Si la respuesta es no, entonces reformúlalo en algo más amable. Esto interrumpe el viejo ciclo neuronal y planta la semilla de uno nuevo. Estas suenan simples, pero la simplicidad es poderosa cuando se practica consistentemente. Ahora, demos un paso atrás y veamos el panorama general. El dolor de nunca ser suficiente no es solo una experiencia individual, es parte de una crisis colectiva de significado en el mundo moderno. Tantos de nosotros estamos tan ocupados tratando de probarnos que olvidamos ser nosotros mismos. Confundimos valor con rendimiento, y al hacerlo, intercambiamos la profundidad de la vida por la apariencia de éxito. Pero imagina un mundo donde las personas vivieran desde un sentido de suficiencia. Imagina estudiantes que persiguieran el aprendizaje, no por miedo al fracaso, sino por curiosidad genuina. Imagina trabajadores que contribuyeran no para probar su valor, sino porque ya sabían que lo tenían. Imagina relaciones construidas no sobre inseguridad y comparación, sino sobre respeto mutuo y aceptación. Ese mundo puede sentirse lejano, pero comienza en pequeñas elecciones personales. La elección de tratarte con dignidad, de definir tu propio suficiente, de rechazar la carrera interminable que nunca te deja llegar. Eric todavía está en su viaje, como todos nosotros. No ha silenciado completamente la voz, pero está aprendiendo a vivir junto a ella de manera diferente. Está aprendiendo que el valor no se encuentra en la perfección, sino en la presencia. Que la pregunta no es, ¿soy suficientemente bueno todavía? Sino más bien, ¿puedo permitirme ser suficiente ahora mismo, tal como soy? Y tal vez esa es la pregunta para ti también, porque la verdad es que siempre habrá otro estándar que podrías perseguir, otra comparación que podrías perder, otra razón para sentirte inadecuado. Eso nunca terminará, pero tu capacidad de salir de esa persecución, aunque sea por un momento para respirar, para decir, soy suficiente aquí, ahora, sin probar, sin actuar,
Ahí es donde comienza la libertad. Así que si has estado cargando el peso de nunca ser suficiente, considera esto, tal vez, el peso nunca fue tuyo para cargar en primer lugar. Tal vez tu valor nunca fue algo que se tenía que ganar. Tal vez siempre fue algo que se tenía que recordar. Y si puedes recordar eso, incluso en destellos, incluso en fragmentos, entonces el dolor comienza a suavizarse, la persecución comienza a desacelerarse, y la vida, en toda su belleza imperfecta, comienza a sentirse un poco más como hogar. Porque al final, no eres tus logros, tus fracasos o tus comparaciones. No eres la regla o el marcador, eres algo mucho más profundo, mucho más antiguo y mucho más valioso de lo que cualquiera de esas medidas podría capturar. Eres suficiente, siempre lo has sido. Y tal vez, solo tal vez, es hora de que empieces a creerlo. Si este mensaje llegó a tu corazón, compártelo, porque en algún lugar alguien más necesita escuchar que no está solo en sentirse así, y que hay un camino de regreso a casa.